Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Componentes, Fases y Producto de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de brindar un servicio de asistencia técnica especializada sobre componentes, fases y productos de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y respuestas del evento. Para nosotros eso es muy importante. A continuación, damos pase a nuestra expositora, Mari Carmen Falenyo Top, especialista de planeamiento del abastecimiento de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema Componentes, Fases y Producto de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Adelante, Mari Carmen. Gracias por la presentación, Cecilia. En principio, agradecer a cada uno de los participantes, sobre todo su interés por conocer estas nuevas disposiciones respecto a la programación multianual de bienes, servicios y obras. Como muchos de ustedes saben, hace aproximadamente 2 semanas, la Dirección General de Abastecimiento emitió la Directiva 1 del 2021, esta directiva en donde hablamos, se enmarcan estos aspectos referidos a cómo elaborar el cuadro multianual de necesidades y en esa línea, cuál es la estructura del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, ese instrumento tan importante que les va a servir a cada una de las entidades del sector público para poder obtener una provisión racional de sus necesidades y con ello también poder iniciar la trazabilidad de la cadena de abastecimiento público, dado que es el primer componente del Sistema Nacional de Abastecimiento. Con ello, agradeceré que podamos iniciar con la presentación. En principio, es importante que cada uno de ustedes conozca, sepa cuál es la finalidad de esta presentación, de este webinar. Es importante que cada uno de ustedes, como interesados, conozcan las disposiciones sobre la programación multianual de bienes, servicios y obras. Como se ha mencionado en esta directiva, en este dispositivo legal, una de las disposiciones complementarias finales señala que este procedimiento va a ser aplicable para el desarrollo del periodo correspondiente al 2022-2024, ¿no? Con la finalidad que ustedes puedan dar cumplimiento a estas metas y objetivos institucionales. Les comento, esta es la estructura de la presentación del día de hoy. En principio, vamos a hablar respecto al marco normativo del proceso de programación multianual, también un poco respecto del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es importante que cada uno de los interesados conozca este marco normativo, esta base legal en donde nace todos los procedimientos de la cadena de abastecimiento. Luego vamos a seguir con los criterios de la programación multianual de bienes, servicios y obras, cuáles son los actores que están vinculados, ¿no? Quiénes son los que realizan, quiénes son los que participan en este proceso. Luego un poco de cuál es la estructura del proceso de programación multianual, cuáles son sus componentes, sus fases, el producto, ¿no? Justamente la materia de esta presentación, de este webinar, y finalmente hablaremos del cuadro multianual de necesidades, cómo se ejecuta, su importancia. Bueno, es importante que cada uno de los participantes, como les mencionaba, conozca el marco normativo, no solamente el marco normativo del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, sino en general sobre qué se trata el Sistema Nacional de Abastecimiento. Como saben, este sistema administrativo tiene poco tiempo en el cual se desarrolla o inicia su regulación, ¿no? En el año 2018, a través del decreto legislativo 1436, que es el decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público, se indica cuál es el rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Este sistema que desarrolla la cadena de abastecimiento público va a ser establecido o va a ser su ente rector la Dirección General de Abastecimiento, que está, bueno, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?
También a través de este dispositivo legal nos menciona que la programación multianual de bienes, servicios y obras es parte del proceso de programación de recursos públicos, ¿no? Este macroproceso, por así decirlo, que adicional a la programación multianual de bienes, servicios y obras, también tenemos a su par el proceso de la programación multianual de inversiones, la programación multianual de ingresos de personal, la planeación financiera y la programación multianual, formulación y aprobación del presupuesto, ¿no? Luego tenemos el decreto legislativo 1439, el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, en el cual se establece esta normativa a través del cual se desarrolla cuáles son los principios, las definiciones, ¿no? El procedimiento en general de la cadena de abastecimiento público. Luego aterrizando, ¿no? con mayor regulación, con un mayor detalle más específico es que tenemos a través del Decreto Supremo 217 del 2019, el decreto a través del cual se aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento y se desarrolla la cadena de abastecimiento público, pero con una mirada sistemática, con una mirada articuladora con otros sistemas administrativos también, con una mirada integral, ¿no? Y luego, bueno, ya indicando un poco más a detalle, sobre todo porque es marco de esta presentación, de este webinar, tenemos la Directiva 1, la cual ha sido publicada en el Diario El Peruano el 19 de febrero del presente año. Esta directiva a través del cual se desarrolla el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, las cuales es aplicada por las entidades del sector público, ¿no? Para poder provisionar sus necesidades, ¿no? Para priorizar cuáles son las necesidades de bienes, servicios y obras que requiere la entidad para el cumplimiento finalmente de sus metas, de sus objetivos tanto operativos como estratégicos. Este proceso que ya tiene un enfoque multianual, ¿no? Por un periodo mínimo de 3 años. Siguiente lámina, por favor. A continuación, y siguiendo un poco también el marco normativo respecto al Sistema Nacional de Abastecimiento, ahorita vamos a seguir hablando de manera macro sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento, es importante que también conozcan cuáles son los principios de este sistema administrativo, porque muchas veces las directivas, los lineamientos que se establecen, además de contar con una propia regulación, también es importante que ustedes sepan cómo deben de gestionarlo, ¿no? Hay algunos aspectos que si bien no van a estar regulados, ustedes como entidad, ¿no? Muchos de los participantes de este webinar son operadores logísticos, están dentro o son usuarios, ¿no? Entonces deben de conocer estos principios para que finalmente puedan gestionar, ¿no? Ustedes finalmente ejecutan este proceso de programación multianual, son quienes participan elaborando el cuadro multianual de necesidades. En esa línea vamos a hablar del primer principio, este principio que es el de economía, el cual nos habla de la importancia siempre del empleo razonable de los recursos públicos y de la maximización del valor por dinero, ¿no? Ustedes saben que los recursos son limitados, ¿no? Y en esa línea es importante también que sepan que hay un principio de economía justamente para este empleo razonable de los recursos que son asignados a las entidades, ¿no? Por otro lado, tenemos el principio de eficacia, ¿no? Teniendo en cuenta, en todo caso, estos recursos que vamos a tener disponibles, es importante que tengamos o efectuemos cuáles son nuestras metas y objetivos de repente como entidad, pero prevaleciendo siempre los recursos disponibles en la oportunidad requerida, ¿no? Para poder cumplir tanto con estas normas y procedimientos establecidos. Como tercer principio tenemos la eficiencia, el cual es importante que conozcan porque a través de ello van a poder efectuar una gestión, pero empleando los medios necesarios, ¿no? Con criterios de calidad, buscando siempre el máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales asignados. Por otro lado, también tenemos el principio de oportunidad, ¿no? En el cual nos indica que las áreas que están involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento, es decir, no solo el área de
logística, el área de abastecimiento, el área de administración, sino todas las que están involucradas en la cadena de abastecimiento, deben de dotar a la entidad en tiempo y modo oportuno de bienes, servicios y obras dentro de las fechas programadas, ¿no? Porque finalmente a través de un buen proceso, de una buena organización, es que se va a poder cumplir con las metas y objetivos de la entidad. Por otro lado, también tenemos el principio de predictibilidad, porque es importante generar confianza y certidumbre en las decisiones de los actores que participan en este procedimiento, ¿no? Estableciendo criterios uniformes, objetivos, ¿no? Para el desarrollo de toda la cadena de abastecimiento público, ¿no? Es importante generar esta confianza legítima en todos los actos administrativos que realizamos, ¿no? Y esta norma, esta directiva de programación multianual también te da este alcance. Este es un instrumento finalmente que te brinda disposiciones a través de los cuales también la entidad va a poder tener o va a poder dotarse de algunos elementos que van a generar esta confianza, esa certeza para todos los actores, ¿no? Por otro lado, también tenemos el principio de razonabilidad, ¿no? El cual ustedes lo deberían de tener en cuenta para poder implementar métodos y procedimientos lógicos, ¿no? Que permitan optimizar el empleo eficiente de los fondos públicos. Es importante, por ejemplo, al elaborar un plan de aseguramiento, un plan de repente de equipamiento, ¿no? De repente teniendo en cuenta la naturaleza de cada entidad, que tenga un fundamento lógico al poder elaborarlo, ¿no? Es decir, que cada una de las estrategias que sean plasmadas en los planes tengan una orientación hacia el objetivo de este plan, ¿no? Eso es a manera de ejemplo, ¿no? Es por eso que es importante tener en cuenta este principio de racionalidad. Por otro lado, también tenemos el principio de sostenibilidad, tanto ambiental, social y económica, ¿no? Ustedes saben que esto finalmente es un pilar, es un eje en el que está centrado el gobierno. Entonces, en esa línea es que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Esta mirada de sostenibilidad, porque finalmente es importante tener en cuenta una gestión basada en el desarrollo sostenible de la gestión o de la cadena de abastecimiento público, ¿no? La cual siempre respeta el medio ambiente, el desarrollo social, el desarrollo económico, ¿no? Para poder priorizar en atención a estos criterios, este principio, priorizar estratégicamente cuáles son las necesidades del ciudadano y cómo vamos a efectuar el empleo eficiente de los recursos públicos. Finalmente tenemos el principio de transparencia. Ese principio que si bien es el último que está detallado en esta lámina, no deja de ser el menos importante, por el contrario, es un principio bastante importante, sobre todo en la gestión de la cadena de abastecimiento público, porque a través de este principio vamos a dotar, vamos a entregar información clara y coherente en el marco justamente de las actividades de la logística pública, ¿no? Que garantice en todo caso esta información que podamos generar, ¿no? Que podamos originar, que esta sea pública, que esta sea oportuna, que sea accesible, que sea confiable, ¿no? Y que también toda esta información nosotros podamos mostrar, ¿no? Ustedes como entidad puedan mostrar que los instrumentos o las herramientas que ustedes utilizan para registro y seguimiento de las actividades de la cadena de abastecimiento público son transparentes desde principio a fin, ¿no? Con ello he culminado los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento. Por favor, continuemos con la siguiente lámina. Aquí vamos a desarrollar cuáles son los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es importante que ustedes como participantes conozcan, ¿no? Porque anteriormente siempre hemos hablado de lo que es compra pública, no hemos hablado de repente de cuáles son las etapas de un procedimiento de selección, de repente, ¿no? De la compra pública, pero ahora vamos a hablar de algo más allá, ¿no? ¿Qué es la cadena de abastecimiento público? ¿Cuáles son sus componentes, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Ahora bien, esta cadena de abastecimiento público se va a iniciar
con la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? La cual vamos a desarrollar en el transcurso de las siguientes láminas. No me voy a enfocar ahorita hablando netamente de la programación, pero sí es importante que ustedes conozcan a grandes rasgos cuáles son los otros dos componentes, ¿no? Por otro lado, tenemos la gestión de adquisiciones. De repente, este componente es el cual más conocemos porque es en el cual vamos a encontrar justamente el procedimiento de la contratación pública, ¿no? Es aquí donde se desarrolla esta actividad de la contratación, pero también la mirada del Sistema Nacional de Abastecimiento va más allá que una compra pública. Acá hablamos de una adquisición, de diferentes maneras de obtener un bien o un servicio, ¿no? Las cuales pueden ser a través de una donación, de una transferencia, ¿no? Es por eso que otra de las actividades de la gestión de adquisiciones es el registro, ¿no? ¿Cómo se registra justamente estas otras modalidades de obtención de un bien, de un servicio, ¿no? Por otro lado, también tenemos dentro de la gestión de adquisiciones la gestión de contratos, que es muy conocida en la logística pública, en el abastecimiento, en las adquisiciones, porque eso es lo que usualmente denominamos la administración de un contrato, la ejecución contractual, ¿no? Solamente que se ha previsto ya como una actividad dentro del segundo componente del Sistema Nacional de Abastecimiento. Por otro lado, también tenemos la administración de bienes. La administración de bienes también es un nuevo componente que tiene una mirada que actualmente, o un enfoque que anteriormente lo tenía la SBN. Muchas de las funciones que anteriormente tenía la SBN actualmente han sido ya consideradas dentro del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, estas funciones que estaban relacionadas con la gestión de bienes muebles y bienes inmuebles, ¿no? Es por ello que las actividades de este tercer componente son el almacenamiento, la distribución, el mantenimiento y finalmente la disposición final. Siguiente lámina, por favor. Ahora hablaremos respecto ya de los criterios de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Ya nos vamos a centrar en cuál es la materia de esta presentación, de este webinar. Como siguiente lámina tenemos, adicional a los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento, también hemos querido articular, ¿no? Con esta mirada también de tener una articulación con otros sistemas administrativos, una vinculación, ¿no? Esta mirada intersistémica, esta mirada integral, es que se ha considerado estos criterios de la programación multianual de bienes, servicios y obras. En principio tenemos el de flexibilidad. Sabemos que la programación se realiza, ¿no? Teniendo en cuenta las metas y objetivos tanto estratégicos y operativos de las entidades del sector público, pero estas metas, estos objetivos se pueden variar, ¿no? Finalmente una programación puede que sea dinámica, es estática, puede recibir información, ¿no? Como lo vemos actualmente en la coyuntura actual. Entonces, sería imposible, no sería adecuado pensar de que no podría ser flexible una programación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Considerando esta variación de metas y objetivos, es que se ha previsto que cuando se realice esta variación, también exista una actualización, ¿no? Un ajuste, ¿no? Y se debería de prever en todo caso para poder ejecutar este procedimiento, ¿no? Ahora bien, como segundo criterio tenemos el de equilibrio. Es importante que, por un lado, si bien es cierto, tenemos la flexibilidad, también tenemos que garantizar esta correspondencia, esta magnitud con la dimensión de nuestras metas y objetivos, pero también teniendo en cuenta que, como les mencionaba, tenemos recursos limitados, ¿no? En ese sentido, teniendo en cuenta este presupuesto limitado que todas las entidades puedan tener, es que no podemos excedernos, ¿no? No podemos excedernos, y para ello es que se ha previsto este criterio de equilibrio, ¿no? Que está orientado básicamente a un tema de limitaciones presupuestales. Por otro lado, tenemos también el criterio de razonabilidad, porque, bueno, siempre hay que asegurar, ¿no?
un uso racional y responsable de los recursos públicos asignados, garantizando el cumplimiento de las metas y objetivos tanto estratégicos y operativos de la entidad. Estos tres criterios, si bien es cierto, han sido previstos en el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento. Al momento de elaborarse la directiva de programación multianual, se consideraron dos nuevos criterios, ¿no? El cual son el de consistencia y el de programación multianual. El criterio de consistencia, la mirada que tiene o el enfoque es que la información que se genere en atención a lo establecido en otros sistemas administrativos del sector público, que puede ser de repente el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, ¿no? Entre otros sistemas administrativos, y que de alguna manera tienen vinculación con la programación multianual de bienes, servicios y obras, deben guardar consistencia, ¿no? Al momento de ser registrada dentro de este proceso. ¿Por qué? Muchas veces estos insumos, como les mencionaba, estos insumos que se elaboran en atención a otro sistema administrativo, finalmente son recogidos en el marco del abastecimiento público. Un ejemplo es las previsiones presupuestales, que son registradas en formatos que han sido establecidos también en el marco del presupuesto público, finalmente también se recogen al momento de elaborar un cuadro de necesidades, ¿no? Esta información debe de guardar consistencia, debe ser coherente, debemos de, como entidad, ser consistentes en esta información que registramos, ¿no? Porque finalmente todo esto es en marco de una necesidad, de un acto administrativo que realiza la necesidad, una entidad para la gestión pública, ¿no? Entonces tiene que guardar coherencia, tiene que guardar consistencia. Por otro lado, tenemos el criterio de programación multianual, la cual tiene una mirada también una mirada integradora con otros sistemas administrativos, porque al momento de elaborar este proceso, se tiene que guardar un periodo mínimo de 3 años fiscales consecutivos, ¿no? Con la finalidad de poder mapear, en todo caso, las metas y objetivos estratégicos de la entidad. Siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los actores que participan en la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente lámina. Aquí, bueno, toda entidad pública tiene que tener en cuenta que quien es responsable o quien participa en el proceso o en la elaboración de un cuadro de necesidades no es solamente la oficina de abastecimiento o la oficina de administración, ¿no? Dependiendo de la estructura de una entidad. Aquí participan diferentes actores, ¿no? No solamente porque registran información, sino también porque dotan de información relevante para todo este proceso, ¿no? Como primer actor tenemos al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, ¿no? Que es muchas veces la oficina de abastecimiento, ¿no? Es quien va a conducir finalmente todo este proceso, ¿no? Quien va a programar, quien va a dirigir, quien va a ejecutar, supervisar todas las actividades, ¿no? Aquí también es el área quien consolida todas las necesidades, ¿no? Que han sido previstas por las áreas usuarias, pero no es el único actor. Por otro lado, también tenemos un actor bastante importante que es la oficina de presupuesto, ¿no? La que haga sus veces. Esa oficina quien finalmente va a dotar de información clave, ¿no? Como las estructuras funcionales programáticas, las actividades operativas, los listados de insumos de los programas presupuestales. En los casos que su entidad tenga programas presupuestales, muchas veces es el área de presupuesto o de repente otro órgano, unidad orgánica, ¿no? Que tenga la competencia de esta actividad, quien les tiene que dotar de esta información, ¿no? Muchas veces es la oficina de presupuesto, puede ser la oficina de presupuesto y planeamiento, ¿no? Como sea denominada en su entidad, ¿no? Por otro lado, también la oficina de presupuesto es quien da información respecto a los recursos que han sido asignados, que han sido distribuidos en atención a la asignación presupuestaria multianual o al presupuesto institucional de apertura, ¿no? Información de suma importancia para la elaboración del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y bueno, por otro lado, finalmente también tenemos al área usuaria, ¿no? Actor
muy importante porque es quien identifica oportunamente cuáles son las necesidades. Es el área que sabe qué es lo que necesita, ¿no? Para cumplir ese objetivo que finalmente es el cumplimiento de toda la meta de la entidad, ¿no? Es el área que no solamente identifica, sino también va a participar en otras actividades como la valorización de las necesidades, ¿no? Porque es quien conoce qué es lo que necesita, ¿no? Y no solamente que participa en la valorización, sino finalmente luego de haber obtenido o haber tenido este cuadro de necesidades, de haber podido elaborarlo, también tiene que prever y tener en cuenta la ejecución del cuadro de necesidades, ¿no? No solamente pensar en que terminé o elaboré el cuadro de necesidades y me olvido, no, también es importante que el área usuaria le haga un seguimiento a su ejecución, ¿no? Más adelante se van a brindar mayores detalles de cómo el área usuaria tiene que tener en cuenta la ejecución del cuadro de necesidades, pero es importante que cada uno de los interesados en esta charla conozca cuáles son los actores que participan en todo este proceso. Siguiente lámina, por favor. Ahora hablaremos del proceso en sí de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente lámina, por favor. Este proceso que a través de este gráfico hemos querido resumirlo para que lo puedan ustedes visualizar, ¿no? Tiene dos componentes. El primer componente es el planeamiento integrado. El otro componente es la programación. Más adelante vamos a hablar un poco de qué se tratan estos componentes, cuál es la mirada como cadena de abastecimiento público que se tiene para esos componentes. Finalmente también tenemos, o por otro lado, tenemos las fases. La primera es la fase de la identificación. Luego seguimos con la fase de clasificación y priorización. Y como última fase tenemos la de consolidación y aprobación. En esta línea, la elaboración de todas estas fases nos va a permitir tener el producto de la programación multianual de bienes, servicios y obras, este instrumento que les va a servir a toda la entidad, que es el cuadro multianual de necesidades. Ahora hay que tener en cuenta que para poder ejecutar todo este proceso, este se tiene que desarrollar por un periodo mínimo de 3 años, ¿no? Porque en atención a este enfoque es que se va a poder lograr tener esta provisión racional y trazabilidad de los mismos, ¿no? También hay que tener en cuenta que el primer año de la programación multianual es vinculante, ¿no? Es vinculante porque tiene de alguna manera o está ligado a un proceso presupuestario, ¿no? Porque cuando se asignan este presupuesto se asigna justamente para un año, ¿no? Pero también la programación del presupuesto nos menciona que los años 2 y los años 3 son referenciales, ¿no? Y ahora, en la línea de este proceso presupuestario es que se ha previsto también que la programación multianual tenga en consideración que su primer año es indicativo, además de ser vinculante, ¿no? Los otros 2 años van a ser referenciales, ¿no? Aquí ya vamos a hablar respecto de los componentes de la programación multianual de bienes, servicios y obras. El primero es el planeamiento integrado. Acá es importante hacer un pequeño paréntesis porque nos ha sucedido al momento de elaborar algunas asistencias técnicas, ¿no? Al poder conversar con algunas entidades o algunos actores, un poco se confunde este tema con el planeamiento estratégico, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que el planeamiento estratégico tiene una mirada más macro, más general, porque este proceso de planeamiento estratégico está regulado en el marco del Sistema Nacional, también del Planeamiento Estratégico, que está regulado por CEPLAN, ¿no? Que está alineado también, pero a políticas y a planes, ¿no? A planes institucionales, ¿no? El planeamiento integrado, ¿no? Esta definición que ha sido prevista en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento es un tema más operativo, es un tema más ligado al abastecimiento público, ¿no? A través del cual, si bien es cierto, comprende el desarrollo de diversas actividades y tareas. Esas actividades y tareas no es que estén ligadas en el marco de un planeamiento operativo institucional, no. Son estas tareas y estas actividades que nosotros como entidad, ¿no? Que ustedes como entidad van a recibir a lo largo de la elaboración de una programación. Esta información que ustedes van a recibir en cada una de las fases de la programación multianual porque, como les mencionaba muchas veces,
reciben información de ajustes de presupuesto, ¿no? O de repente por ahí recibieron alguna transferencia, alguna donación, o tienen que tener en cuenta temas de inventarios, ¿no? De repente, quizás en atención a un criterio de flexibilidad, a una nueva coyuntura, ¿no? A lo que actualmente nos está sucediendo en el país, vamos a poder entender de que el planeamiento no se realiza en los 3 primeros o en el primer mes del año, no. El planeamiento integrado va más allá, ¿no? Hay que tener, como entidad se recibe información durante todo el año, es por eso que va a comprender diversas actividades o tareas que desarrolla la entidad para poder identificar claramente la necesidad que tiene la entidad, ¿no? Esta información integral es lo que nos va a permitir poder desarrollar el planeamiento. Este planeamiento que muchas veces requiere o va a obtener información de diferentes documentos de gestión de la entidad, documentos que pueden ser, por ejemplo, los planes de aseguramiento, los planes de distribución, de repente algún plan de mantenimiento en el cual ustedes van a reflejar justamente esta estrategia, esta actividad de la entidad, ¿no? Para elaborar un proceso técnico particular, ¿no? En atención a esta información es que también se desarrolla el planeamiento integrado, ¿no? Porque aquí es donde se refleja esta información estratégica de la entidad. Por otro lado, luego de haber haber pensado, haber determinado cuál es la necesidad, nos vamos a un componente más operativo, ¿no? Que es el componente de la programación. Ese componente a través del cual se cuantifica y se valoriza, ¿no? Aquí ya es netamente la asignación de un valor a la necesidad prevista por la entidad justamente en el marco de un planeamiento integrado, en el marco de una determinación de una necesidad. Estos dos son los componentes de la programación multianual. Por favor, seguimos con la siguiente lámina. A continuación ya vamos a hablar respecto de las fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Como primera fase tenemos la de identificación. Siguiente lámina. Les comento, la fase de identificación es a través de la cual las entidades seleccionan y describen su necesidad, es decir, cuál es el bien, servicio u obra que requiere. Pero ahora, para poder hacer esta selección, esta descripción, toda entidad tiene que tener en cuenta algunos insumos. Es por ello que la Directiva de Programación Multianual ha previsto justamente esta necesidad, ¿no? Estos insumos que ustedes como entidad deberían de tener en cuenta. En el artículo 15 se han previsto algunos insumos, entre los cuales tenemos los centros de costo, en los cuales justamente se consolidan, ¿no? Se consolidan los costos y estos centros de costos que finalmente son determinados por su entidad, ¿no? Otro de los insumos tenemos justamente también las actividades operativas, ¿no? En atención a estas actividades operativas son que se puede hacer ya luego el desagregado de los bienes, servicios y obras. También tenemos las estructuras funcionales programáticas que van a ser justamente dotadas por o entregadas por las oficinas de presupuesto. También tenemos el catálogo único de bienes, servicios y obras, ¿no? Si queremos hacer una descripción adecuada, ¿no? Una descripción más específica, ¿no? Con la finalidad de evitar estas deficiencias o estos errores al momento de identificar una necesidad, es importante tener una herramienta importante, ¿no? Como es el catálogo, este catálogo que nos va a permitir obtener esta descripción más a detalle, ¿no? De lo que queremos. Es por eso que se ha considerado dentro de la Directiva de Programación Multianual como un insumo. Por otro lado, también se tienen a los listados de insumos de los programas presupuestales. Si bien es cierto, no todas las entidades tienen programas presupuestales, pero en los casos, ¿no? Que correspondan, también lo deberían de tener en cuenta para poder elaborar la primera fase de la programación multianual. Aquí también tenemos como insumos a las obligaciones financieras y a las previsiones presupuestales. Muchas veces, al momento de elaborar un cuadro de necesidades, hemos pensado de repente que solamente se deberían de recoger necesidades nuevas
aquí con estos insumos que se han previsto en la Directiva de Programación Multianual es que nos damos cuenta que también como entidad ustedes tienen que prever las obligaciones financieras y sus previsiones presupuestales, ¿no? Por otro lado, tenemos las inversiones que se encuentran dentro de un marco de un programa multianual de inversiones. Este programa multianual que es importante recogerlo porque aquí refleja justamente la cartera de inversiones que ha sido priorizada por su entidad y que definitivamente tiene que guardar consistencia al momento de registrarlo en el cuadro multianual de necesidades. Por otro lado, tenemos todos los documentos que han sido previstos en el marco de un planeamiento integrado, ¿no? Como lo pueden ser el planeamiento o el plan de aseguramiento, un plan de distribución, un plan de aseguramiento, un plan de repente de equipamiento, ¿no? En el marco de justamente estos documentos que puedan elaborar en el planeamiento integrado, también van a ser insumos para la fase de identificación. Luego también tenemos aquellos bienes y servicios que han sido previstos en el marco de los diagnósticos de necesidades de capacitación, ¿no? Que son elaborados en el marco de la regulación de servir, también tienen que ser considerados como insumo para la fase de programación para la primera fase de identificación. Luego de haber recogido todos estos insumos para poder identificar sus necesidades, es que vamos a cuantificarlos, ¿no? Podemos asignarles una unidad de medida, ¿no? Una cantidad de cuánto es lo que necesitamos, y en atención a esa información es que vamos a valorizar, ¿no? Vamos a valorizar esta necesidad. Esta valorización, que como se ha señalado en la directiva, se realiza en participación tanto del área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento juntamente con el área usuaria, ¿no? Para esta valorización también es importante que las entidades remitan la descripción general, una descripción general con algunos alcances básicos para que les permitan a ustedes poder realizar esta valorización, ¿no? Luego de haber realizado todas estas actividades, de haber recabado, de haber procesado y de haber registrado la información por el área usuaria, es que se obtiene el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, el cual es remitido al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a continuar con la fase de clasificación y priorización. Por favor, continuemos con la siguiente lámina. Aquí, a manera de resumen, también tenemos los insumos, las actividades, el producto, ¿no? En principio, como insumo, tenemos el documento que se emitió en la primera fase, este documento que es el cuadro multianual de la fase de identificación, pero adicional a ello vamos a recibir información importante, ¿no? Aquí ya recibimos información presupuestal, ¿no? Esta fase de clasificación y priorización va a iniciar justamente cuando la oficina de presupuesto le brinde al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento la distribución del APM que va a financiar el cuadro de necesidades, ¿no? Con esta información que va a tener la oficina de abastecimiento, van a poder realizar el ajuste a su cuadro multianual de necesidades, ¿no? Ese ajuste que, ¿cómo? Ustedes de repente preguntarán, ¿cómo realizo ese ajuste? ¿Cómo actualizo? ¿No? Ya recibí información importante, información de un techo, de un diploma que ha sido asignado por el Sistema Nacional de Presupuesto Público, al pliego, a la entidad. Ahora, ¿cómo lo realizo? En las siguientes láminas les voy a precisar, por favor, siguiente lámina, cómo van a realizar este ajuste, ¿no? Aquí van a tener en cuenta criterios de clasificación. Si bien es cierto, al momento de elaborar su primera fase, la fase de identificación, no han tenido en cuenta de repente algún techo presupuestal, únicamente qué es lo que necesito como entidad para cumplir una meta, un objetivo tanto estratégico como operativo. Aquí no he tenido en cuenta, pero bueno, sí ustedes como entidad tienen que tener una prudencia fiscal, una disciplina, ¿no? Porque también hay límites presupuestarios, ¿no? Tampoco hay que pedir el cielo y las estrellas, ¿no? Hay que tener una mirada de que en algún momento va a llegar un recorte, ¿no? Más que un recorte, un techo, una diploma. Justamente en la fase de clasificación y priorización es donde ya obtenemos esta información de presupuesto. Para ello es que en principio tenemos en cuenta un criterio
un criterio importante que es el de continuidad, ¿no? Vamos a clasificar nuestras necesidades velando la ejecución de los bienes, servicios y obras que finalmente no van a poder ser interrumpidos. ¿Por qué? Porque son necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la entidad. Luego vamos a tener otro criterio de clasificación que son los estratégicos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar como entidad esas necesidades esenciales que finalmente van a permitir brindar o dar atención de un bien o servicio público, ¿no? Este es el segundo criterio de clasificación. Luego, otro criterio de clasificación que deben de considerar como entidad es el tema de ejecutabilidad, ¿no? Prever, tener en cuenta de que la entidad cuenta o no con la capacidad operativa para justamente ejecutar un bien o servicio, pero teniendo en cuenta de repente un procedimiento, un plazo para justamente esta adquisición, ¿no? De repente, si necesitamos o la entidad ha previsto la compra o la adquisición de algunos bienes que son exclusivos, que son complicados de poder justamente efectuar esta compra, hay que prever estos plazos, ¿no? Cuento con estos recursos, ¿no? Y en atención a ellos, poder también clasificarlo, porque de repente no tengo espacio en el almacén o de repente no cuento con todos los recursos, hay que tener una mirada de ejecutabilidad, si cuento como entidad con esta capacidad operativa o no, ¿no? Y finalmente también tenemos los criterios como criterio de clasificación, el de sostenibilidad ambiental, ¿no? Justamente para poder seleccionar bienes o servicios que nos permitan obtener un desarrollo sostenible del ambiente, una gestión eficiente de y uso óptimo de los recursos públicos, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ahora, luego de haber clasificado, luego de haber previsto, en principio los criterios de clasificación es que vamos a tener una mirada de un orden de prelación. Ok, los clasifiqué, ahora hay que tener en cuenta ¿qué prelación le voy a colocar justamente a esas necesidades? En principio, en primer lugar, es que vamos a tener a los servicios básicos de la entidad, ¿no? Justamente son servicios básicos que nos permiten el funcionamiento, la operatividad de la entidad, es decir, como prelación 1, servicios básicos. Como prelación 2, vamos a tener a todas estas obligaciones financieras, estas obligaciones contractuales que las hemos desarrollado en el marco de un contrato que actualmente está vigente, ¿no? Porque ya la entidad ha asumido finalmente un compromiso contractual con el mercado, ¿no? Entonces es importante también que se considere como prelación número 2. Por otro lado, tenemos como tercer, en un tercer orden tenemos todas estas previsiones presupuestales que han sido otorgadas justamente en el año que se elabora el proceso de programación multianual y que es considerada justamente para convocar procedimientos de selección con compromisos futuros y, bueno, asegurar esta ejecución del contrato, este compromiso que también necesitamos para los siguientes años. Como cuarto orden de prelación tenemos a todas estas necesidades que permiten la atención de servicios públicos estratégicos y priorizados por la entidad, ¿no? Y como quinto orden de prelación tenemos ya aquí todas las otras necesidades que la entidad considere como imprescindible justamente para el cumplimiento de sus metas y objetivos, tanto estratégicos como operativos, ¿no? Acá la entidad ya decide o toma en consideración qué es imprescindible, ¿no? En atención a la naturaleza propia de cada entidad del sector público. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente tenemos como última fase la de consolidación y aprobación. Siguiente diapositiva, por favor. Esta fase se va a iniciar cuando tenemos la información o cuando la oficina de abastecimiento recibe información de la oficina de presupuesto de cuál es la distribución del PIA justamente también para financiar el cuadro de necesidades, ¿no? Al día siguiente hábil que se tiene el PIA, la oficina de presupuesto les tiene que remitir a las oficinas de abastecimiento esta información para que ajusten
hagan el último ajuste a su cuadro de necesidades y puedan obtener la determinación final de sus necesidades, ¿no? Ahora, como insumos, tenemos nuevamente, y al igual que la fase 2, el cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización, ¿no? Y bueno, adicionalmente también tenemos información presupuestaria, información referida al presupuesto institucional de apertura, ¿no? Luego de tener esos insumos, vamos a comenzar con las actividades, ¿no? Para poder desarrollar esta fase, este ajuste, ¿no? Y actualización del cuadro multianual de necesidades. Siguiente lámina, por favor. Justamente en esta lámina vamos a desarrollar un poco la secuencia de cómo se realiza, cómo se desarrolla esta última fase, ¿no? Ya hemos, de repente, en la oficina de abastecimiento coordina oportunamente, ¿no? O solicita a la oficina de presupuesto la distribución del PIA para el año 1 y coordina con el área usuaria para poder realizar el último ajuste, ¿no? Este ajuste que se va a realizar en atención al PIA, pero para el año 1 y únicamente para el año 1. Para la programación de las necesidades del año 2 y el año 3 se va a considerar la información de la APM, ¿no? De la asignación presupuestaria multianual. Esta información que ya ha sido prevista para la fase de clasificación y priorización, ¿no? Y acá ya, para el año 1 hago el ajuste, año 2 y año 3 ya considero lo que he previsto en mi fase 2. Ahora, luego de haber realizado este ajuste, es importante que las áreas usuarias, ¿no? Ya recabaron la información, ya la procesaron, ya la registraron en el cuadro de necesidades de esta última fase, han obtenido este producto de la fase de consolidación y aprobación y se le remiten a las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento. Y acá la oficina de abastecimiento consolida todos estos cuadros de necesidades con la finalidad de obtener el producto final, este cuadro de necesidades de toda la entidad, ¿no? Este cuadro de necesidades que luego tiene que ser gestionado y tiene que ser aprobado también por el titular de la entidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar justo del producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí como les mencionaba, el cuadro de necesidades es ya el producto de toda la entidad, este consolidado de todas las necesidades que las áreas usuarias han previsto para, en mérito de un cumplimiento, de un objetivo, de una meta de la entidad, ¿no? Pero este producto que va a tener las necesidades priorizadas por un periodo de 3 años, ¿no? Este producto que finalmente, como les mencionaba, se tiene que gestionar su aprobación, ¿no? La aprobación es realizada por el titular de la entidad o por el funcionario a quien se le haya delegado de esta facultad dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. Es muy importante, de repente ustedes me escuchan que yo estoy diciendo al titular de la entidad, 15 días hábiles siguiente a la aprobación del PIA. ¿Les parece conocida esta disposición? Sí, está bastante vinculada a lo que es el Plan Anual de Contrataciones, tan conocido como el PAC. Justamente tiene la misma lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque el Plan Anual de Contrataciones del Estado finalmente es su producto del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Obteniendo ustedes un cuadro multianual de necesidades, finalmente van a poder obtener el PAC, ¿no? En esa misma línea, considerando estos plazos, ¿no? Es que también se ha previsto esta disposición. Asimismo, al momento de elaborar, de consolidar todas estas necesidades, de obtener el producto final, no podemos perder de vista que no se pueden superar los recursos que han sido asignados en el marco de un PIA y en un marco de un APM, ¿no? Hay que garantizar los recursos presupuestales, hay que tener equilibrio, como les mencionaba, este equilibrio que es finalmente criterio del proceso de programación multianual. Obteniendo este instrumento, este documento, también se tiene que hacer su publicación en el portal de transparencia, en un plazo no mayor de 5 días hábiles posterior a su aprobación, ¿no? Aquí hemos hablado de estas disposiciones que se tienen que tener en cuenta para la aprobación del cuadro multianual de necesidades, pero también es importante que ustedes como participantes sepan
¿Por qué es importante el cuadro de necesidades? Ya, ok, yo voy a seguir las disposiciones que me han mencionado en la Directiva 1 de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, pero ¿por qué es importante el cuadro de necesidades? ¿No? Adicional a nosotros, o ustedes como entidad, desarrollar estas disposiciones, tienen que tener en cuenta que el cuadro de necesidades finalmente apoya las necesidades de gestión de la entidad, porque justamente tiene una programación no solamente de necesidades nuevas, sino de obligaciones contractuales, de previsiones, ¿no? Contiene absolutamente todas las necesidades de la entidad, ¿no? Y no solamente por un año, sino ahora tiene una mirada de 3 años, ¿no? Entonces, obteniendo de manera consolidada todas estas necesidades por un periodo de 3 años, es que finalmente ayuda en la toma de decisiones de los actores vinculados justamente al desarrollo de este proceso, ¿no? Y también ayuda a la oportuna gestión de las adquisiciones y la administración de bienes, porque realizando el primer componente, es decir, identificando oportunamente, programando, identificando mis necesidades, es que yo empiezo con la trazabilidad de la cadena de abastecimiento público. Si yo selecciono correctamente y selecciono bien, ¿no? Evitando estas deficiencias, estos errores, ¿no? Y programando adecuadamente, es que me voy a poder organizar como entidad para luego continuar con las siguientes actividades, que es la de adquisición, que es la de gestión de adquisiciones y la administración de bienes, ¿no? Es por eso que es importante realizar adecuadamente este proceso, iniciar bien la cadena de abastecimiento público. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Ahora vamos a hablar respecto de ya obteniendo un cuadro multianual de necesidades o aprobando el cuadro multianual de necesidades, que van a tener que ejecutarlo, ¿no? Esta ejecución que nos va a permitir justamente atender oportunamente y permanente estas necesidades, ¿no? Aquí, durante la ejecución del cuadro multianual, hay que tener en mente de que hay 2 actores que participan en su ejecución, hay 2 actores que tienen responsabilidades en la ejecución. Por un lado tenemos al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento. ¿Por qué? Porque tiene que hacerle un seguimiento al cuadro multianual con la finalidad de identificar oportunamente algunas alertas tempranas que nos indiquen quizás por ahí algún riesgo, ¿no? Que esté afectando justamente el cumplimiento de lo programado, ¿no? Pero por otro lado, y no menos importante, y lo sigo diciendo porque es un actor dentro de todo este proceso, es el área usuaria, ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad del área usuaria? Es que es el responsable de la adecuada formulación de los requerimientos. Una vez que el área usuaria formula su requerimiento o lo identifica, luego tiene que realizar su requerimiento. Y al momento de elaborar el requerimiento lo tiene que realizar con calidad técnica, con oportunidad, justamente evitando que se reformule por errores, por deficiencia tantas veces. El hecho de caer en errores o elaborar mal un requerimiento finalmente va a retrasar la programación, ¿no? Entonces es importante aquí tener en cuenta que justamente en la ejecución es que tenemos a 2 actores importantes. Por un lado, la oficina de abastecimiento, y por otro lado, todas las áreas usuarias responsables en la elaboración adecuada de un requerimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Durante la ejecución de un cuadro de necesidades, también, ¿qué va a suceder? En áreas de criterios de flexibilidad, también tenemos que van a existir de repente una modificación de un cuadro multianual de necesidades. ¿Por qué? Porque se pueden presentar de repente alguna inclusión, alguna exclusión de alguna necesidad, ¿no? Entonces, en atención justamente a esta flexibilidad, pero también teniendo en cuenta criterio de equilibrio, porque hay límites presupuestarios, es que hay que elaborar modificaciones al cuadro de necesidades, ¿no? Pero, como les digo, teniendo en cuenta el presupuesto, ¿no? Ahora, aquí es importante de que, si bien es cierto, se puede originar por una inclusión o una exclusión, esta modificación se va, así como ha sido aprobado el cuadro multianual de necesidades, también las modificaciones son aprobadas por el titular de la entidad, ¿no? O a quien se le haya delegado la función, ¿no? Dentro del mes siguiente que han hecho estas modificaciones al cuadro multianual, es que al mes siguiente
el titular de la entidad va a elaborar, ¿no? Todas, o va a aprobar todas estas modificaciones, ¿no? Para ello se ha previsto un anexo 5. Los invito a cada uno de ustedes a que revisen los anexos de la Directiva 1/2021 de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. En su último anexo es que va a contener justamente este anexo de las modificaciones al cuadro multianual de necesidades, ¿no? Para ello, ¿no?, como les mencionaba, y al momento de elaborarlo, por favor, prever los criterios, ¿no? Los criterios de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos también la evaluación del cuadro multianual de necesidades. He recogido que en algunas oportunidades quizás se pueden equivocar con el seguimiento al cuadro multianual de necesidades. Hay que tener en cuenta que este seguimiento se realiza en atención a una ejecución del cuadro multianual, pero esta ejecución se realiza, como les mencionaba, para identificar alertas tempranas, ¿no? Evitar riesgos en atención a la programación, ¿no? Cuando hablamos de evaluación del cuadro de necesidades, hablamos ya del impacto de la ejecución. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cumplí con mis objetivos, con las metas previstas por la entidad, no? Porque esta evaluación va a permitir que como entidad realicen alguna mejora continua, pero para los siguientes años del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Entonces, al momento de pensar en una evaluación, tengan en cuenta que es en atención a justamente la ejecución, ¿no? El impacto de la ejecución del cuadro multianual, ¿no? Esta evaluación que se puede realizar de manera anual o en un plazo menor, ¿no? Teniendo en cuenta ya acá la entidad en atención a su gestión, a cómo se organice, puede establecer plazos menores, pero la directiva señala que, bueno, puede ser de manera anual o un plazo menor de acuerdo a lo que la entidad considere pertinente finalmente, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ahora, la siguiente pregunta es ¿dónde registramos toda esta información? ¿No? Es una pregunta que siempre las entidades nos realizan. Es una pregunta común, por eso es que la hemos considerado pertinente dentro del marco de esta presentación. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les comento. El artículo 6 de la Directiva 1 del 2021 ha previsto 3 escenarios justamente para el registro de la información. El primero es que aquellas entidades que cuentan con el SIGAMEF, son muchas entidades que cuentan con este aplicativo informático que es un aplicativo que lo brinda el Ministerio de Economía y Finanzas, realizan el registro en dicho aplicativo. Este aplicativo que actualmente contiene todas las funcionalidades, ¿no? Y que ya está preparado para realizar una programación multianual de bienes, servicios y obras. Por otro lado, aquellas entidades que tienen algún sistema o algún aplicativo informático ad hoc de gestión administrativa, ¿no? Que han desarrollado in-house de repente sus propios aplicativos, ¿no? O tienen algunos aplicativos desarrollados por terceros en atención a la naturaleza de la misma entidad, bueno, realizan su registro en dicho aplicativo, pero para ello hay que tener en cuenta los formatos, ¿no?, que han sido justamente anexados, ¿no?, que contiene la directiva, el anexo del 1 al 5. Es importante, ¿no?, considerar esa información mínima, ¿no?, que es información finalmente que es relevante para tener en cuenta cuáles son o para poder desarrollar todo este proceso de programación multianual. Ahora bien, también existirán algunas entidades que no cuentan con un sistema informático, que no tienen un aplicativo informático, ¿no? Pero también están en proceso de repente de obtener, ¿no? O en coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, justamente para poder implementar el SIGAMEF. En tanto se vaya implementando el sistema, el SIGAMEF, hay que utilizar los formatos de esta directiva, ¿no? Este formato del 1 al 5, esos formatos ya antes señalados y que se encuentran en esta directiva, dichas entidades lo van a tener que utilizar e implementar para poder desarrollar el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras y con ello poder obtener su cuadro de necesidades. Con ello yo he terminado la presentación de estas disposiciones emitidas por la Dirección General de Abastecimiento en atención a la Directiva 1 del 2021. Doy pase a Cecilia para empezar con la ronda de preguntas. Gracias, Mari Carmen, por tu exposición.
Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas, efectivamente. En esta sesión, nuestros panelistas darán respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción de esta capacitación. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento para poder enviarles posteriormente el video de la conferencia. Entonces, vamos a estar preparadas. La primera pregunta, Mari Carmen, sería, ¿cuáles son los hitos en cuanto a tiempo por cada una de las fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras? Gracias por la pregunta. La verdad es una pregunta bastante recurrente en las asistencias técnicas, en los webinars y en las presentaciones que tenemos respecto justamente a este procedimiento, así que les agradezco, es importante que lo tengan en claro. Los hitos y sus plazos son, en principio tenemos la fase de identificación. El plazo que ha previsto la directiva es el inicio. El inicio que se ha previsto que sea el primer trimestre del año. Es decir, ahorita las entidades ya deben de estar elaborando su programación, elaborando su fase de identificación, ¿no? El segundo hito y su plazo de inicio de la fase de consolidación y de priorización inicia justamente cuando la oficina de presupuesto, ¿no? Lo que haga sus veces, remite la distribución del APM que va a financiar el cuadro de necesidades, ¿no? Esta información que se la tiene que remitir al área involucrada en la gestión del abastecimiento. Aquí es donde inicia. Aquí es importante que la entidad se organice para que la oficina de presupuesto remita también esta información. Como último hito y plazo tenemos la fase de consolidación y aprobación que tiene como inicio que la oficina de presupuesto justamente le remita al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento la distribución del presupuesto, lo que va a financiar al cuadro multianual de necesidades en atención al PIA. Esta información que se tiene que remitir al día siguiente, porque es importante también que el área involucrada en la cadena de abastecimiento obtenga esta información para que pueda finalmente tener la información final y con ello que puedan determinar las necesidades. Ahora, voy a hacer una precisión. También la tercera disposición complementaria final de la directiva señala que la Dirección General de Abastecimiento comunica los plazos para el desarrollo de la programación multianual, ¿no? Para el periodo 2022-2024. En esa línea les comunico que en estos días la Dirección General de Abastecimiento está comunicando justamente este plazo, ¿no? Entonces, es importante de que ustedes revisen también estos comunicados que la Dirección General de Abastecimiento publique para que estén enterados y conozcan con mayor exactitud respecto de los plazos. Bien. Gracias, Silvia. ¿Cuáles son los requisitos para implementar el SIGAMEF? Ok, aquí voy a hacer una precisión. Aquí hay que tener importante que para poder obtener o que se les pueda implementar el SIGAMEF, existen dos pasos. La primera es la instalación y la otra es la implementación. La instalación está a cargo de la Oficina General de Tecnologías de Información del Ministerio de Economía y Finanzas. Y la implementación está a cargo de la Dirección General de Abastecimiento. Para poder iniciar o que todas las entidades puedan tener en cuenta cómo realizan o cómo solicitan, en principio, tienen que ingresar al portal web del Ministerio de Economía y Finanzas, al rubro Implantación SIGAMEF, y aquí van a obtener varios formatos con la finalidad de que puedan, en atención a la infraestructura tecnológica que tiene cada una de las entidades, completan todos estos formatos y estos formatos lo remiten al correo de mesa de ayuda. Les comento, el correo es mesadeayuda@mef.gov.pe. Nuevamente lo voy a repetir, mesadeayuda@mef.gov.pe. Aquí van a adjuntar todos los documentos que se encuentran, justamente les comentaba, en el portal web del MEF, en la parte de implantación SIGAMEF, y luego que han remitido toda esta información, la Oficina General de Tecnologías de la Información
comunica que ya ha sido, que cuenta con esta información, se lo comunica a la Dirección General de Abastecimiento y la Dirección General de Abastecimiento va a empezar con la implementación de todos los módulos del SIGA en su entidad. Ese es el proceso. Siguiente pregunta, Cecilia. Gracias. ¿De quién es la responsabilidad de consolidar los cuadros de necesidades y tomarlos en cuenta para la programación presupuestal? Les comento, el literal C del artículo 8 de la Directiva de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras indica que el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público es quien consolida justamente todos estos cuadros multianuales de necesidades que han sido elaborados por las áreas usuarias, los consolida con la finalidad de obtener el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que es el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Bien. ¿Se está preparando una interfase de ese plan con el SIGA? Aquí les comento que bueno, como les mencionaba en una de las diapositivas, las actividades operativas son justamente insumo para la programación multianual de bienes, servicios y obras, justamente insumo de la primera fase, de la fase de identificación. En esa línea, se ha coordinado con CEPLAN y se ha incorporado una opción, ¿no? Una funcionalidad en el SIGA-MEF para poder hacer la carga de todas estas actividades operativas mediante un archivo que se genera desde el aplicativo de CEPLAN y luego también se va a poder cargar en el SIGA-MEF con la finalidad de que puedan iniciar o tener la primera fase, ¿no? Y contar con este insumo para la primera fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente pregunta, por favor. Bien. ¿Cuándo debería iniciarse con exactitud el registro del cuadro multianual de necesidades? Bueno, este registro de necesidades es importante que se tenga en cuenta que se realiza, este registro de información se realiza tanto en el SIGA-MEF, en el aplicativo ad hoc de la entidad o de repente considerando los anexos de la directiva de programación multianual, teniendo en cuenta el escenario en el que cada entidad se encuentre, ¿no? Exactamente, el registro de información se realiza, como se ha mencionado en la directiva, hay que tener en cuenta, ¿no? Es ya un tema de la organización de la entidad, pero este registro se inicia el primer trimestre del año, ¿no? Porque justamente en el primer trimestre es que se inicia con la fase de identificación de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente pregunta. Bien, ¿se tiene pensado unificar los sistemas tales como se hace SIAF y SIGA? Les comento que actualmente el SIGA tiene interfaz con el SIAF, es decir, actualmente sí se ha previsto en todo caso la interoperabilidad entre el SIGA-MEF y el SIAF. Ahora, hay que tener en cuenta que la mirada del Sistema Nacional de Abastecimiento, es decir, la norma que ha sido emitida en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es tanto el Decreto Legislativo 1439 como el Decreto Supremo 217, ¿no? Del Reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, tiene una mirada, como les mencionaba, intersistémica, ¿no? Articulada, ¿no? No solamente con sistemas administrativos que estén dentro del marco de una cadena de abastecimiento, que puede ser los sistemas, los aplicativos informáticos, tanto como el SEACE, como Perú Compras, sino tiene la mirada de obtener un SIGA único, un SIGA integral, ¿no? Este SIGA integral definitivamente tiene una mirada de interoperar con todos los sistemas, ¿no? Tanto sistemas que estén vinculados con el proceso de programación multianual y con la cadena de abastecimiento, sino con otros sistemas administrativos también, ¿no? Porque la finalidad también es estar evitando los continuos dobles registros que se podrían generar o que muchas veces se generan en atención también a información que es generada en otros aplicativos informáticos. Siguiente pregunta, por favor. En el numeral 16.2 de la nueva directiva se señala que el área usuaria debe remitir sus requerimientos el año siguiente. Sin embargo, ¿no debería el área usuaria remitir los requerimientos por un periodo mínimo de 3 años? ¿Cómo debe interpretarse este numeral en el periodo 2022-2024?
Gracias por la pregunta, Cecilia. Gracias también por el participante que ha registrado esta pregunta. Es importante que se tenga en cuenta esta disposición. Es una precisión importante. Sí, es cierto, la directiva actualmente ha previsto que las áreas usuarias, al momento de identificar su necesidad, es decir, en la primera fase, tienen que remitir justamente con la identificación de su necesidad una descripción general, pero únicamente para el primer año de la programación, ¿no? ¿Por qué está previsto esta disposición? Dado que la programación multianual de bienes, servicios y obras para el primer año, es decir, para el año 1, es vinculante, ¿no? Porque justamente contiene o está en la línea de un límite presupuestario que se le otorga a la entidad, es que se ha previsto que sea únicamente para el primer año. Ahora, hay que tener en cuenta que existirán escenarios en que al momento de identificar la necesidad en el año 1, esta necesidad sea por más de un año, ¿no? De repente sea un servicio de limpieza, de seguridad, ¿no? De seguridad y vigilancia, ¿no? Entonces, al momento de elaborar esta descripción general, no hay que tener en cuenta únicamente el año 1, sino que hay que tener en cuenta que la necesidad contiene un periodo de ejecución por más de un año, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son los insumos para registrar el cuadro multianual de necesidades en el SIGAMEF? Ok, los insumos para poder registrar, en principio hay que tener en cuenta que para poder iniciar la programación hay que configurar el SIGAMEF, hay que tener preparado el sistema, ¿no? Y para poder tener preparado el sistema hay que tener en cuenta justamente estos primeros insumos que han sido previstos dentro de la directiva, ¿no? Que son justamente los centros de costo, ¿no? Las entidades deben de identificar los centros de costo, tienen que tener en cuenta también las actividades operativas, las estructuras funcionales programáticas, y también tener en cuenta, además, también las actividades operativas y el catálogo único de bienes, servicios y obras. Esta información que tiene que ser justamente cargado al sistema para poder iniciar con la programación multianual. Aquí solamente quiero hacer una pequeña precisión. Los invito y los aprovecho para que cuenten con una mayor información. El día de mañana también se va a realizar un webinar respecto a la programación multianual de bienes, servicios y obras, pero su registro en el SIGAMEF. Aquí es donde se van a brindar mayores disposiciones de cuáles son los insumos o cómo se tiene que tener en cuenta para tener preparado el sistema y poder hacer la carga y poder iniciar con la programación multianual de bienes. Muy bien, qué buena aclaración. La no ejecución de la programación multianual de bienes, servicios y obras es impedimento para elaborar la formulación multianual de presupuesto. Gracias por la pregunta, Cecilia. Es importante esta aclaración. Aquí les comento que en el marco de la Directiva de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras se señala, ¿no?, que la elaboración de estas fases de la programación multianual es requerida también para las diferentes fases o las diferentes etapas del proceso presupuestario, tanto de la programación, de la formulación y de la aprobación de presupuesto, ¿no? Entonces, es importante justamente que por ello elaboren, ¿no? Porque las necesidades finalmente te llevan un gasto, ese gasto que requiere la entidad, ¿no? Y que finalmente se va a solventar a través de un presupuesto, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Son insumos, es elaborar estas fases de la programación multianual y poder contar con los productos que se elaboren en cada una de esas fases, va a permitir también poder gestionar o poder desarrollar las siguientes fases del proceso presupuestario. No obstante, ¿no?, y sin perjuicio de lo que yo les he hecho esta precisión, es importante que ustedes como entidad también revisen la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación Presupuestaria, esta directiva que contiene justamente mayores disposiciones, ¿no?, respecto a la información que se articula y se vincula con nuestro proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras. Bien. ¿Cuándo estará aperturado el SIGA para iniciar con la programación? Sí, les comento que actualmente el SIGAMEF, ¿no?, el sistema actual el SIGAMEF
contiene todas las funcionalidades para que puedan iniciar, ¿no?, con el proceso de programación multianual. Es decir, ya tiene previsto las funcionalidades para realizar una programación por 3 años, ¿no? Ya desde actualmente pueden comenzar, en todo caso, aquellas entidades que realizan el registro dentro de este aplicativo pueden iniciar con su registro de información. Siguiente pregunta, por favor. Considerando que la aplicación de la Directiva de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras es de obligatorio cumplimiento para el periodo 2022 al 2024, en el 2021, ¿es obligatoria la aprobación de las modificaciones a la programación de necesidades según la nueva directiva? Gracias, Cecilia, por la pregunta. También gracias al participante que realizó esta pregunta. Es una precisión bastante importante. Aquí hay que tener en cuenta que las disposiciones complementarias de la Directiva 1/2021, señalan que justamente el desarrollo de la programación multianual es para el periodo 2022-2024. Eso menciona que las modificaciones también se realizarían para dicho periodo, ¿no? Entonces, su ejecución, en atención a la ejecución del cuadro multianual, las modificaciones también se realizarían, pero para el periodo 2022, o sea, se iniciarían para el periodo 2022-2024, ¿no? Que es a través del cual se ha desarrollado, ¿no?, o se ha publicado, son estas disposiciones de la Dirección General de Abastecimiento. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, y como última pregunta, Mari Carmen, ¿es necesario reportar el cuadro multianual de necesidades en cualquiera de las fases cada vez que se modifica? ¿Con qué frecuencia debe realizarse esta actividad y en qué plataformas? Sí, gracias nuevamente por la pregunta formulada por el participante. También es de suma importancia estas precisiones. Bueno, entenderíamos que cuando nos habla por reportado es cuando lo comunican, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que el área usuaria, cada vez que elabora cada una de las fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras, es decir, la fase de identificación, la segunda fase que es de clasificación y priorización y la última fase que es de consolidación y aprobación, desarrolla o elabora, ¿no?, recaba, procesa y registra el producto de cada una de estas fases, ¿no? Ahora, esta información siempre va a tener que ser enviada al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, ¿no? Entonces, entendamos que es más que un reporte, es que tiene que comunicar siempre cuando he terminado esta elaboración, este registro de información, y poder remitirlo al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, que probablemente es la oficina de abastecimiento, la oficina de logística, como sea determinado en cada una de las entidades, ¿no? Ahora, la segunda parte de la pregunta nos menciona respecto del registro de la información. Aquí, como les mencionaba, lo mencioné en la última diapositiva, sé que es muy recurrente el tema de dónde se registra la información. Hay que tener en cuenta que van a existir 3 escenarios, ¿no? El primer escenario, que es que la entidad tenga el SIGA-MEF. Si tiene el SIGA-MEF, bueno, realiza el registro finalmente en el SIGA-MEF, porque como les mencionaba, ya el sistema está preparado para poder realizar o que se pueda registrar toda esta información de sus 3 fases por un periodo de 3 años. Si tiene un aplicativo ad hoc de gestión administrativa, realiza este registro en el aplicativo ad hoc, pero hay que tener en cuenta, o la entidad tiene que tener en cuenta que hay que considerar los anexos de la directiva. Y como tercer escenario, aquella entidad que actualmente no cuenta con un sistema y que se encuentre justamente en este proceso de implementación con el SIGA-MEF, va a tener en cuenta los anexos de la directiva. Con eso he terminado con la ronda de preguntas, también he culminado la exposición, agradeciéndole a cada uno de los participantes por su interés en conocer estas nuevas disposiciones de la Dirección General de Abastecimiento en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras, y deseándoles los mayores éxitos para su gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu exposición. En caso tengan más consultas, tienen el correo dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparece en pantalla para hacerle llegar a la Dirección General de Abastecimiento. Agradecemos a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre componentes, fases y productos de la programación multianual de bienes y servicios y obras que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas.
El video de esta conferencia será publicado en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, los invito a suscribirse al canal del YouTube y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Buenas tardes con todos. Hasta pronto.